Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Algo en qué creer. En esta noche es una noche muy especial porque estamos debutando en los nuevos estudios de Caras y Caretas y a su vez nos acompaña en los controles Lautaro Rijo, quien también está debutando en Algo en qué creer. Le mandamos un beso a Germán Ávila y pronta recuperación, que próximamente va a estar acá con nosotros. Y hoy la verdad que tenemos un tema para mí fundamental y que en la previa de la preparación para el tema, que ahora les voy a decir de qué se va a tratar, fue muy estimulante, porque creo que es un tema que realmente debemos pensar, conversar y abordar desde muchos ejes en el porvenir del Uruguay, en una clave de transformación de muchas cuestiones que tienen que ver con lo público, que es algo que lo hemos venido desarrollando en los programas anteriores. Vamos a estar hablando de educación y la verdad que con un invitado de lujo, un amigo de la casa, el doctor en educación, psicólogo Agustín Cano, quien hoy en día está integrando el Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y a su vez está también trabajando en cuestiones que tienen que ver con la extensión universitaria en el PIM, que luego tú me vas a decir cuáles son las siglas porque tú me lo dijiste, pero ya no la pude retener, así que bueno, así arrancamos. Bienvenido, Agustín. Julieta, bueno, muchas gracias, felicitaciones por el estudio nuevo y muchas gracias por la invitación a conversar. Gracias a ti. Bueno, Agustín, hemos venido conversando previamente sobre el tema educación y bueno, en las conversas que hemos tenido hemos pensado, bueno, la necesidad de hablar de educación desde un enfoque más político, por así decirlo, ¿no? Porque muchas veces hablamos de educación y tendemos a comentar gestiones o números o cosas que quizás son más superfluas y es necesario sentarse a pensar, ¿no? Una educación para quiénes, cómo, para qué. Sí, exactamente. Creo que es un tema donde sucede que a veces la conversación se hace un poco escabrosa porque, bueno, también hay como una apropiación, si se quiere, de términos que históricamente pertenecen a la tradición de la educación emancipatoria, ¿no? De las pedagogías críticas, que históricamente se organizaban como perspectivas transformadoras, ¿no? De transformación social y también de transformación educativa. Hoy muchos de los términos claves de esos discursos, de esas perspectivas, son apropiados, vaciados, si se quiere, ¿no? De contenidos, resignificados, despolitizados y eso hace que muchas veces hablar de transformación educativa, de autonomía, de participación, de integralidad, de otra cantidad de términos, haya que detenerse un poquito a ver de qué estamos hablando para entender, bueno, el sentido de esos discursos, ¿no? Sí, justamente me parece que vos traes un tema clave, ¿no? Hay un tema de definiciones ahí que está en disputa, ¿no? Actualmente vivimos lo que fue la transformación educativa, pero que sin embargo uno pensaría o tiende a pensar que las transformaciones o las cuestiones que tienen que ver con más de reformar o de, a mí me gusta también incluir revolucionar los sistemas, están más asociados a la izquierda, ¿no? Que genuinamente quiere transformar la educación. ¿Qué pensás vos de esa disputa, ¿no? que se está viviendo actualmente? Y una cosa que también quiero anclar con uno de tus notas muy interesantes en La Diaria en el año 2019, que luego también la podemos incluir en nuestro programa para que la gente la pueda leer, que tú hablás, ¿no? de la necesidad de no quedarse solamente en la resistencia en estos temas, ¿no? Entonces yo creo que arrancar pensando en la transformación invita a cómo nosotros, del otro lado, podemos salir del lugar de resistir a pensar una transformación educativa desde una perspectiva de izquierda. Sí. Hay como muchos temas allí anudados que sería importante ir desgranando, ¿no? Para tratar de acercarnos a ese problema que situás, ¿no? Uno tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo se organiza hoy el discurso de la transformación y de la resistencia a la transformación, donde como señalás, ha habido, ¿no? Una apropiación, si se quiere, desde las pedagogías neoliberales, paradójicamente asociadas o aliadas con
con la agenda también conservadora, ¿no? En las pedagogías, en el neoconservadurismo pedagógico que ha sido tan fuerte en el continente en las últimas décadas. Hay un discurso de la transformación, ¿no? Hay un discurso de la crisis educativa que suele asociarse con la educación pública y un discurso de la transformación que en realidad es en un sentido profundo, político, es una pseudo-transformación, ¿no? Hay, si se quiere, este fenómeno que te señalaba antes de apropiación y vaciamiento de algunos términos, ¿no? Daniel Berezlaski, que es un pedagogo argentino, habla del pseudo-escolanovismo de mercado, ¿no? Wow. Porque bueno, hay como un acudir a términos y a nociones que están asociadas a lo que fue el movimiento de la escuela nueva, de los cronovismos, de hace más de 100 años, pero bueno, al servicio precisamente de una suerte de innovacionismo de mercado, donde de lo que se trata es de situar ofertas educativas que están articuladas por una lógica de las ventajas comparativas, de la competencia en sistemas educativos que cada vez más se van organizando como mercados o cuasimercados, ¿no? Entonces allí hay una articulación del discurso de la transformación educativa que tiene que ver con la competencia, que tiene que ver con encontrar nichos, perfiles para vender precisamente un servicio educativo como si fuera una promesa de algo, ocupando un rol allí, ¿no? Entonces, en la perspectiva de enfrentar esa ofensiva neoliberal, neoconservadora, que vino de la mano además de la proletarización docente, entendida como no solo la pauperización salarial y la precarización del trabajo docente, sino también como la pérdida de la autonomía, de la autoridad técnica y el control sobre el propio trabajo por parte del sector docente, ¿no? Que va de la mano precisamente de la precarización laboral, que va de la mano del desfinanciamiento de los sistemas de educación pública, de la privatización, etcétera. Al enfrentar toda esa perspectiva, muchas veces hemos quedado desde los sindicatos docentes, ¿no? De los colectivos, y me incluyo, ¿no? Yo soy un militante sindical de mi sindicato, que es la Asociación de Docentes de la Universidad. Es algo que pasa a nivel epocal, digamos, ¿no? No es algo solamente de aquí, pero entiendo yo que un poco una de los desafíos que tenemos es poder articular esa resistencia con una perspectiva transformadora, ¿no? Y tenemos incluso en la propia historia de nuestras asociaciones docentes, magisteriales, estudiantiles, mucho de qué valernos para alimentar o nutrir esas perspectivas, ¿no? De articular resistencia y alternativa, por decirlo de alguna forma. Claro, y además esta lógica de los docentes y los colectivos y todo aquello que rompa con lo individual, digamos, termina resultando como una especie de enemigo a combatir. Entonces te genera un escenario donde la educación pública está en crisis, uno ya ni sabe ni por qué, ¿no? Pero uno sabe que está en crisis. Y que la crisis se debe a los docentes de la educación pública. Y la respuesta es la eficiencia de los mercados y de las empresas, ¿no? Quieren dar vuelta, digamos, el asunto y querer proponer eficiencias de parte del mercado para dar soluciones, ¿no? Sí. Hay incluso allí algo interesante a analizar, que es que desde el discurso de la diversidad, en realidad lo que estas perspectivas generan es mayor homogeneidad, ¿no? Hay una investigadora española que se llama Ni Pérez, que tiene un libro precioso que se llama Las falsas alternativas, donde analiza precisamente este fenómeno en el caso del sistema educativo español y muestra cómo el avance de este innovacionismo de mercado, por llamarlo así, produce una homogeneidad también que tiene que ver con estas gramáticas mercantiles de lo educativo, estos vaciamientos pedagógicos, y lo que es más grave, y que es lo que una perspectiva izquierda debe enfocar, una mayor desigualdad, ¿no? Una mayor estratificación segmentada de los sistemas educativos,
donde según el poder, ¿no? de económico y las clases sociales pueden acceder a propuestas distintas, ¿no? Claro. Entonces allí hay uno de los temas que hay que apuntar, ¿no? Lo que decías de la estigmatización docente es muy claro también. Y ha estado bastante estudiado, no solo en América Latina, también en el norte. Hay un libro de Giroux que se editó en Uruguay, que precisamente aborda, ¿no? el ataque a los educadores. Es interesante rastrear porque ha habido hasta películas financiadas, ¿no? Un poco con esa perspectiva más propagandista, ¿no? De difundir esta idea de la crisis de la educación. Hay una en México financiada por Televisa que se llama De Pambazo. Mira. Una en Estados Unidos financiada también por cámaras empresariales que se llama Waiting for Superman. Y bueno, aquí tuvo hace un tiempo, no sé si te acordás, pero tuvo bastante difusión La Educación Prohibida. Si no recuerdo mal ahora el nombre, capaz que me estoy equivocando el nombre. Que tenían todas este mismo argumento, ¿no? La escuela pública es burocrática, autoritaria, está desactualizada, los docentes son seres mediocres, insensibles, y en cambio la educación privada es innovadora, moderna. Claro. Los docentes siempre faltan. Los docentes faltan, etc., ¿no? Ahora, criticar esto no tiene que per se llevarnos a tener una perspectiva conformista con el estado de cosas, porque está lejos de ser bueno, ¿no? Claro. E incluso con poder sostener el debate sobre la tal mentada crisis de la educación desde otras perspectivas, ¿no? Adriana Puigros, por ejemplo, ¿no? La pedagoga historiadora de la educación argentina, haciendo, ¿no? su estudio sistemático de la historia de la educación en América Latina, sitúa la crisis de la educación como una crisis de los estados modernos en lograr la integración efectiva de sus sociedades, y eso estalla la educación, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí, por ejemplo, hay una perspectiva más interesante, más amplia, para pensar algunos de los problemas que tienen que ver con la educación, pero que no se agotan en la educación, ¿no? Claro. Ni en la reforma de la educación, ni mucho menos en una reforma curricular. Tal cual, y pensando en esa lógica, ¿no? Pensando capaz que también en los orígenes de la historia, no sé cómo decirlo, educativa del Uruguay, podríamos también referenciar lo que fue Varela, ¿no? Que ahí también se nota claramente que cuando se piensa el para qué, para quiénes de la educación pública, uno lo puede notar hasta en las cosas más empíricas, como que todos visten iguales, ¿no? Ese encuentro de toda la sociedad uruguaya que se encuentra en las instituciones públicas, ¿no? Ahí hace un claro énfasis de a qué sociedad se apunta, ¿no? O sea, la educación pública, ¿para qué? Para el encuentro ciudadano y también la formación desde ese lugar. ¿Cómo ves vos, pensando hoy en día en lo que podemos pensar como una alternancia a toda esta lógica, cómo podemos identificar orígenes de políticas públicas educativas o valores o cuestiones que tengan que ver pedagógicas para poder hoy también sostener algunos ejes de seguir pensando por ese lado? ¿Me explico? Uh-huh. Como que las cosas no surgen de un repollo tampoco, ¿no? O sea, como que está bueno como agarrar identidades y decir, bueno, esta memoria también es nuestra para poder pensar la identidad de la educación pública hoy en día. Sin duda, sin duda. Y yo creo que al contrario de lo que suele difundir cierto discurso, ¿no? Refundacional de la educación, que tanto aparece además en épocas electorales. Tal cual. Aunque en esta campaña no vamos a tener a DUI 21, capaz que aparece alguna otra cosa. Los procesos de transformación en la educación no son así, ¿no? Refundacionales, sostenidos en el vacío, ¿no? Fruto de la aplicación de un recetario tecnocrático, etcétera, ¿no? Sino que por el contrario son una trabajosa elaboración colectiva, donde, entre otras cosas, tomando algo de lo que mencionabas, se buscan nuevas articulaciones entre el legado y la invención, ¿no? Y ese trabajo de articulación entre el legado y la invención
siempre implica revisar, sí, legados. El bareliano, sin duda, que es, ¿no? Tiene ese peso fundacional, ¿no? Y el pacto laico y la perspectiva republicana que abrió la educación bareliana, sin duda que son el punto de partida, si se quiere, ¿no? Para imaginar otros futuros educativos, pero también experiencias pedagógicas que muchas veces han quedado invisibilizadas, ¿no? O olvidadas, invisibilizadas por parte en el proceso histórico, ¿no? De nuestra sociedad y nuestra educación. Y bueno, hace un rato te mencionaba, ¿no? Creo que mismo desde los colectivos docentes, estudiantiles, ¿no? Hay un legado muy rico allí, ¿no? Y precisamente para ver esta articulación entre resistencia y creación, por así decir, ¿no? Albert Camus, en el Hombre Rebelde, dice, ¿no? Me rebelo, luego somos, ¿no? La rebelión, la resistencia, inaugura un lugar de existencia nuevo. Y eso requiere una acción nueva también, ¿no? Encontramos en Magisterio un ejemplo extraordinario, que es cuando el sistema, ¿no? El Consejo de Primaria cierra la experiencia de la mina de Miguel Soler, ¿no? Poquito tiempo después, la propia Federación de Magisterio crea el ICER, ¿no? El Instituto Cooperativo de Educación Rural, que va a estar en funcionamiento hasta que la dictadura lo clausura. Los liceos populares, que también en el contexto del ascenso autoritario del Uruguay de fines de los 60, y la intervención, crean las asambleas de artículo 40 en torno a la recién creada FENAPES. Las misiones sociopedagógicas que articularon estudiantes y docentes de magisterio con estudiantes y docentes de la universidad. Es una de las experiencias más importantes de la historia de la extensión universitaria en Uruguay. La Universidad Popular, creada por la FEU en el contexto de la resistencia a la dictadura de Terra, la predictadura que también estuvo abierta durante más de 10 años, donde daba clase Clemente Estable, Emilio Frugoni, funcionaba en locales sindicales. Y me quedo corto, ¿no? Pero por nombrar ejemplos de este tipo de movimiento que creo que hoy precisamos activar como una de las vías, no autosuficiente, pero sí importante en todo caso, para poder activar un proceso de transformación que bueno, creo que de una perspectiva crítica, de una perspectiva de izquierda, se debe pensar como un movimiento que no se agota en lo educativo, ¿no? Sino que tiene que ver con un horizonte de transformación social, ¿no? Y bueno, yo creo que eso debería al menos articular 5 ejes o dimensiones. A ver, ¿cuáles? Pero bueno, capaz que me voy muy largo. No, me encanta, por favor. Adelante con los 5 ejes y dimensiones. Bueno, vos me cortás cualquier cosa. No, por favor. En esto también de poder visualizar, ¿no? qué articulaciones, por decirlo como lo venimos conversando, entre el legado y la invención, entre los, si se quiere, debates históricos de la izquierda en relación, o las izquierdas en relación a la educación, y a su vez el análisis riguroso de la realidad concreta, ¿no? Y actual. Creo que hay 5, no sé, llamémosle dimensiones donde habría que activar como algunos debates, algunas conversaciones, producciones, ¿no? Uno tiene que ver con volver a situar un tema que es clásico en las pedagogías de izquierda, que es la división social del trabajo y la división sexual del trabajo, ¿no? Siempre las perspectivas pedagógicas críticas cuestionaron el papel de la educación en la reproducción de esa división social y división sexual de trabajo, que era clave en la reproducción de las lógicas y las relaciones de dominación sistémicas, ¿no? Entonces, bueno, allí hay un tema. Un tema que hoy aparece con otras características, que en una sociedad tecnológica donde la tecnología ocupa no solo un lugar en los medios de producción y en la economía, sino también en las relaciones sociales y en la subjetividad, adquiere otras características, donde incluso la clase trabajadora
tiene también otras manifestaciones, ¿no? Los trabajadores cognitivos, etcétera, etcétera. Pero bueno, allí hay en todo caso un asunto. Una segunda dimensión creo que tiene que ver con otra palabrita vieja, pero que hoy ha sido también reapropiada, vaciada, despolitizada, como hablábamos hace un rato, que tiene que ver con la noción de integralidad, de la educación integral, ¿no? Que es un término que, bueno, viene de las pedagogías anarquistas de fines del siglo XIX, aparece por primera vez en un manifiesto escrito por Paul Robin, un anarquista francés, que bueno, tuvo un pedagogo que tuvo una experiencia educativa muy, muy rica en un orfanato en Francia. Escribió un manifiesto que se llamaba Manifiesto de los Defensores de la Educación Integral. Y bueno, ahí sintetizaba algunas ideas que tenían que ver precisamente con esto, ¿no? Con esta crítica a la división social del trabajo, con esta crítica a la división sexual del trabajo, con esta crítica a la división entre lo que son los procesos cognitivos, intelectuales y los procesos sensibles, o el desarrollo de la educación física, el desarrollo del trabajo en lo que era la autogestión de la propia escuela, ¿no? Hay allí una integralidad que tiene que ver también con el desarrollo pleno de todas las potencialidades del ser humano, que muchas veces la sociedad, pero también la educación, reproduce, fragmenta, ¿no? E inhibe para algunos el derecho a, no sé, ser poeta, ser artista, ser científico. Y hay una cuestión de clase que también transversaliza todo ese asunto, ¿no? Sin duda, sí. Sí, es que es estructurante, ¿no? Con la primera dimensión, eso era lo que quería situar, ¿no? La cuestión de clase, la cuestión de género, como centrales en esa división social del trabajo y división sexual del trabajo, y también en relación a esta perspectiva de la integralidad, ¿no? ¿Qué significa hoy la educación integral? Es otra pregunta que creo que hay que volver a sostener de una forma distinta al discurso vaciado, ¿no? de la educación integral que está tan en boga. Es como que queda bien decirlo en sí, algunos sectores. Sí, no importa bien qué se está diciendo. Creo que hay una tercera dimensión que, por decirlo en los términos de Diego Stulwark, filósofo argentino, Diego distingue, ¿no? En un libro pequeño por la cantidad de páginas, pero muy potente, que se llama La ofensiva sensible, distingue allí entre formas de vida y modos de vida, ¿no? Las formas de vida que expande y reproduce la sociedad actual, donde la ley del valor, ¿no? y la mercancía son estructurantes de esas formas de vida, y modos de vida como aquellos que no encajan o que rompen y que son la base para, a veces como síntoma, a veces como sufrimiento, ¿no? Pero que son la base también para crear precisamente otras alternativas que tienen que ver con expandir formas de ser y estar en el mundo a la vez singulares e intersubjetivas, colectivas. Pienso en la conversación que tuviste con Gabriela. Estaba pensando en eso, te juro. ¿No? Todo el desarrollo que Gabriela hizo en relación a lo común, ¿no? Sí. Precisamente la expansión de otros modos de vida debería ser parte de lo que se proponga una perspectiva de educación transformadora, ¿no? Izquierda. Allí hay, por ejemplo, una crítica a realizar a cómo ciertas derivas, ¿no? de izquierda o progresistas han tomado de reproducir la teoría del capital humano al pensar la educación, ¿no? Entonces, bueno, allí hay una cuestión, creo yo, a problematizar. Y además ahí también hay como un tema de identidad con eso, ¿no? De apropiarse también de esa forma. Claro, exacto, porque esto que sí me parece muy importante, porque una educación que se proponga no reproducir formas de vida, sino experimentar para expandir otros modos de vida, cuestiona la reproducción de las jerarquías sociales. Que bueno, Diego Stulwark las sintetiza en tres, ¿no? Clase, género y raza, ¿no? O racialización, ¿no? Entonces creo que allí hay otro tema que a veces queda como marginado en las discusiones, ¿no? Pero que debe estar. Un cuarto tema, creo que también es importante, en este mundo donde crecen
con fuerza los neofascismos o posfascismos, los oscurantismos, los discursos anticientíficos, el terraplanismo, ¿no? Los movimientos antivacuna, y movimientos que son violentos, autoritarios, que procuran restablecer ciertas jerarquías sociales muy rígidas, ¿no? Discursos antimigrantes, aporofóbicos, etc. Creo que hay otra dimensión que es necesario abordar, que tiene que ver con, digamos, por decirlo en los términos de Marina Garcés, la filósofa catalana, el programa de una nueva ilustración radical. Así se titula un librito de Marina. Eso hablamos un día, me acuerdo, que me recomendaste ese libro. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, lo recomiendo, sí. Otro libro pequeño en su tamaño, pero maravilloso. Bueno, allí creo que en ese programa filosófico de Marina Garcés, que también sostienen otros, ¿no?, autores aquí en América Latina, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo que era el programa intelectual que estaba desarrollando Horacio González en Argentina, ¿no?, en relación al humanismo. Creo que allí hay otra punta de la cual tirar, también para intervenir en debates educativos donde muchas veces el vaciamiento de los contenidos está a la orden del día como parte de una educación que se supone que debe entretener, que debe ser atractiva, así como entretenimiento, ¿no? O como con este discurso de la felicidad neoliberal, digamos, ¿no? Entonces, poder sostener ese legado, sostenerlo críticamente, ¿no? Estoy abriendo una puerta, sé que complicada, pero el legado de la ilustración, del humanismo, para ver qué quiere decir en nuestros días, y que alimente una perspectiva educativa donde el conocimiento, los saberes, la ciencia sean, y los conocimientos culturales, ¿no?, sean aspectos muy importantes, estructurantes. Creo que es una cuarta dimensión a considerar, una perspectiva crítica. Y la quinta es una perspectiva estratégica, digamos, ¿no? Y también aquí hay muchas discusiones posibles, ¿no? Y lo digo en sentido amplio. Lo digo para referirme, por ejemplo, al trabajo intelectual de Rodrigo Arocena en Uruguay, ¿no?, y su perspectiva de generalización de la enseñanza avanzada, combinando precisamente el derecho a la educación superior, la generalización de la enseñanza avanzada con la cooperación social y el trabajo. Allí hay una perspectiva estratégica, ¿no?, que, si se quiere, de alguna forma retoma cierta escuela intelectual latinoamericana o cierta deriva intelectual latinoamericana que tiene que ver con la teoría de la dependencia, las teorías críticas del desarrollo, las discusiones en torno al desarrollo, etcétera, ¿no?, desde el sur. Pero también, por perspectiva estratégica, me refiero a lo que hacen los movimientos sociales cuando visualizan en la educación, en la formación, la autoformación, un aspecto central, ¿no? Y pienso en lo que hace una compañera brasilera, Lía Piñeiro, que estudia la educación en el movimiento zapatista y en el movimiento sin tierra, y cómo lo educativo tiene allí un lugar articulador de producción de saberes, de sistematización de saberes, de recuperación de legados históricos propios que han sido, ¿no?, invisibilizados, marginados, y bueno, hay un movimiento que procura nutrir una búsqueda que es de autonomía y de autogestión, ¿no? Entonces, para nombrarte dos referentes muy distintos, si se quiere, en el arco de debates de las izquierdas, cuando digo una perspectiva estratégica me refiero a eso, ¿no? Y creo que, bueno, este legado gramsciano, aunque a Gramsci hoy lo menciona más la derecha que la izquierda, en torno a las alternativas pedagógicas, creo que se ubica ahí precisamente, ¿no? Wow, qué interesante. Las 5 dimensiones parecen ser absolutamente necesarias para pensar en términos también de tácticos, por así decirlo, ¿no? Porque también es verdad que el porvenir del Uruguay inmediato va a requerir
de mucho pienso para pensar, bueno, es inquietante porque tenés una cuestión que transformó institucionalmente varios ámbitos de la educación pública. O sea, hay cosas que mismo van pre-Bareliano, ¿no? O sea, algunas cuestiones como la educación pública siendo el rector de las políticas públicas, la descoordinación de las participaciones en todos los ámbitos gubernamentales de la educación, como mismo también los planes pedagógicos, ¿no? O sea, estamos actualmente con materias como emprendedurismo, ¿cierto?, siendo ofertadas a nuestros adolescentes, ¿no? Entonces, como también hay una necesidad inmediata táctica de discutir estas cosas para pensar, bueno, pragmáticamente, el gobierno que sea, ¿cómo nos vamos a parar para poder pensar todo esto? Y cómo también, saliendo de lo inmediato, estratégicamente, esas 5 dimensiones son muy interesantes para dialogar con todo el ámbito que esté trabajando en estos temas tan sensibles, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, yo no tengo una respuesta a cómo hacerle, ¿no? Lo que sí creo es que habría que correrse, aunque es muy difícil, ¿no? Porque bueno, no es tan atractivo ni marketinero correrse un discurso y decir, bueno, yo tengo la receta, hay que hacer esto, ¿no? Pero sin embargo, creo que es necesario, digamos, ¿no? Creo que hay que indagar más por el lado de generar condiciones para la experimentación. Acompañar temas clave que el Uruguay tiene pendiente de desarrollar, ¿no? Como por ejemplo la formación de los educadores, la formación en educación, con condiciones de trabajo de una autonomía efectiva, digamos, ¿no? En relación a la libertad de cátedra, la autonomía profesional, para generar condiciones que tienen que ver con la organización institucional, con las retribuciones, con los estatutos de trabajo, con las horas para coordinación, con la estabilidad de los elencos docentes en los lugares, etcétera, para que sea posible la concepción de un trabajo como un espacio de experimentación donde puedan suceder también otros diálogos, ¿no? Entonces hay un lugar, digamos, en la educación está muy en boga un discurso tecnocrático, ¿no? Que creo que es necesario criticar, ¿no? Pero no para desechar los saberes académicos de la investigación universitaria sobre la educación en sus diferentes ramas, sino precisamente para poder ubicarlos en un lugar de diálogo, de experimentación, de sistematización pedagógica, etcétera, ¿no? Pierre Bourdieu decía, ¿no? Hablándole a los obreros en Lyon, en una huelga, en una fábrica en Lyon, le decía que no hay peor autoritarismo que el autoritarismo tecnocrático, porque la tecnocracia no negocia, explica, ¿no? Y bueno, hay algo de eso en relación a los debates sobre la educación, ¿no? Y expulsa también, ¿no? Uh-huh. Expulsa porque son las personas que tienen la verdad absoluta, entonces cualquier otra persona no podría ser parte de un debate. Claro. Y después nunca se hacen cargo, porque reformas tecnocráticas venimos teniendo una atrás de otra y nadie se hace cargo de nada después, ¿no? Claro. Siempre la culpa es de los sindicatos docentes. Y sin embargo hay allí otra cuestiones que tienen que ver con distintas escalas, también la escala micro, ¿no? Yo trabajo en el PIM, que como mencionabas en la introducción, lo que es Programa Integral Metropolitano. Gracias. Y tenemos allí una línea de trabajo que se llama Diálogo de Saberes entre Universidad y Enseñanza Media. Trabajamos con liceos, UTU, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí como el punto de partida es de concebir el sistema educativo en una perspectiva territorial como uno solo, ¿no? Donde los problemas de una parte del sistema, por así decir, son del conjunto, ¿no? Y donde vamos desde la universidad con docentes y estudiantes a aprender y aportar con otros docentes y estudiantes que están en una UTU o en un liceo. Y bueno, allí se generan proyectos de distinto tipo, etcétera, ¿no? Creo que allí hay una colaboración que muchas veces no es muy marketinera, en el sentido de que, bueno, acá no hay una innovación tecnodidáctica que va a hacer a Uruguay subir en PISA, ¿no? O sea, no se trata de eso. Se trata de, precisamente,
expandir esas colaboraciones y las condiciones para que sean posibles, ¿no? El discurso de la autonomía es otro que ha sido vapuleado, ¿no? en la transformación educativa actual, ¿no? Se habló mientras se quitaron consejos, espacios de participación, se le dieron más potestades a los directores, pero apenas un director quiso hacer algo con los estudiantes, como fue el caso del director del IABA, lo penalizaron de una forma infame, ¿no? Con una acta de la dictadura, o sea. Entonces también allí muestra las patas cortas, digamos, ¿no? Claro. de ese discurso. Entonces hay como muchas cosas para hacer, sin duda. Sí, y además, yo una cosa que no quería dejar de mencionar, porque también hay una cuestión que me parece central, que es, digamos, hemos venido hablando también al principio del programa, el rol del mercado en todos estos asuntos, pero también hay una realidad que mismo, o sea, se han metido en la educación pública, incidiendo no solamente pedagógicamente, como veníamos hablando, sino que también es verdad que desde hace muchos años la educación privada ha cumplido un rol bastante grande en la sociedad uruguaya. O sea, ha crecido mucho más la oferta educativa privada y como también ha perfeccionado, por así decirlo. Es decir, hay educación privada de todo tipo y color, ¿no? O sea, es como que está perfectamente diseñada para muchos segmentos poblacionales, tienen condiciones edilicias enormes. Basta con ir por Giannatasio y ver estadios que parecen de Estados Unidos, por así decirlo, y entre un montón de otras cosas más. Que bueno, quería preguntarte, ¿cómo podemos pensar a la educación privada? ¿Cómo podemos pensar desde lo público? Y acá pensaba dos aristas posibles, ¿no? O sea, si tiene que haber un poco más de regulación en tanto a las exoneraciones fiscales y tributarias que tienen las empresas privadas para la educación, por ejemplo, cómo podemos segmentar más esa cuestión, cómo podemos controlar más el crecimiento. Y por otro lado, creo que esto también te lo mencionaba anteriormente, a mí se me venía a la cabeza, todo esto totalmente ignorante, aprovecho para tenerte acá para poder sacarme estas dudas, por así decirlo. Pensaba en el caso de Antel, ¿no? Como pensando desde una lógica de empresas públicas, cómo Antel ha tenido que perfeccionar sus servicios. Igual la educación no es un servicio, es un derecho, pero digo, sus prestaciones en pos de que la competencia privada ha crecido, ¿no? Entonces, cómo pensaba, bueno, en términos de competencia, cómo la educación pública puede volver a ser el principal en términos de calidad, de infraestructura, de ofertas, de personalización estudiante, más allá de lo lógico que tendría que ser que para el Estado tendría que ser prioritario, ¿no? O sea, un presupuesto digno para la educación pública. Pero me explico, me parece que en términos grandes, cómo podemos restringir un poco más la educación privada y cómo puede ser eso un estímulo para la educación pública para ser el principal de la educación en nuestro país, por así decirlo. Uh-huh. Capaz que es un desastre todo lo que acabo de decir, pero bueno. No, es que es un tema súper complejo, ¿no? Y súper importante. A ver, creo que, es decir, coincido contigo en que un país con una población como la del Uruguay, con unas proyecciones demográficas como la que tiene el Uruguay, con un PBI per cápita como el que tiene el Uruguay, no debería tener problemas para tener una educación pública de una cobertura universal en las condiciones que tiene que estar, ¿no? En condiciones adecuadas, condiciones edilicias, organizacionales, profesionales, pedagógicas, adecuadas, ¿no? Pero eso no es así, ¿no? ¿Y por qué no es así? Bueno, hay una historia larga, ¿no? Ha habido periodos de desinversión sostenido y luego periodos de recuperación interrumpido, ¿no? Y nuevos periodos de desinversión como el que venimos teniendo, ¿no? Los periodos de desinversión generan problemas que luego es muy difícil es muy difícil revertir, digamos, ¿no? Yo no lo plantearía en el sentido de una competencia porque la educación no tiene nada que vender, digamos, ¿no? Claro. Ni tiene por qué diferenciarse de un competidor, ¿no? O sea, lo pensaría distinto, ¿no? Pero sí lo pensaría en términos de derecho, ¿no? En términos de decir, bueno, como lo dijiste tú también, ¿no? En términos de decir,
Y bueno, ahí creo que la dimensión estratégica que te mencionaba antes, en el sentido del análisis de precisamente la proyección demográfica del país, los recursos que tiene, incluso yo estoy más en los temas de educación superior, ¿no? Que es lo que trabajo, los temas de universidad, extensión universitaria, etcétera, ¿no? Allí es muy claro cómo la desinversión en este periodo genera consecuencias muy negativas, ¿no? Interrumpe un proceso de desarrollo en el interior, interrumpe la posibilidad de ofertar carreras nuevas que tenían aprobación académica, interrumpe un proceso de diferenciación institucional y diversificación curricular que en el sistema terciario todavía es insuficiente, ¿no? Incipiente. Al interrumpir el proceso de creación de la Universidad de la Educación, ¿no? y al destituir, como lo hicieron con la LUC, la coordinación específica del sistema de educación terciaria pública, que lo eliminaron, lo suprimieron, ¿no? Al afectar el presupuesto de la Universidad de la República, que es la responsable de más del 80% de la matrícula, ¿no?, universitaria del país, en un porcentaje muy importante, ¿no?, afectando, por ejemplo, la relación entre cantidad de horas docentes y cantidad de estudiantes, ¿no?, que es una relación que está asociada al aumento de los niveles de deserción, de desvinculación. Al dejar sin financiamiento proyectos de investigación I+D y de extensión universitaria que tenían aprobación de excelencia académica y que podían estar abordando problemáticas sociales muy relevantes de nuestro país, ¿no? Claro. Y al afectar la posibilidad que tiene nuestro país a través de la universidad y por ejemplo, el sistema de dedicación total, que es el principal instrumento de dedicación profesional en la investigación que tiene el Uruguay, el régimen de dedicación total de la Universidad de la República, al afectar entonces la posibilidad de retener jóvenes formados o lograr el retorno de jóvenes que se han formado, que quieren volver y que no tienen posibilidades laborales de hacerlo, ¿no? Y otra cantidad de ejemplos que te podría dar de cómo una política de financiamiento sostenida genera problemas que luego, para revertir, es necesario una política de financiamiento sostenida. Una política de financiamiento y un programa, ¿no?, una perspectiva de desarrollo de la educación, pero de la educación pública, pero allí con el tema presupuestal, que no lo habíamos mencionado antes, sin duda que hay un tema, ¿no?, y que tiene que ver directamente con lo que mencionabas, ¿no? La educación privada no está pasando ahora por un buen momento, ¿no?, por la pauperización social general. Sí. Y la caída de los salarios hace que muchas familias salgan de la educación privada, ¿no? Además tuvo una nueva flexibilización de los controles, entonces es un problema también para las instituciones más históricas de la educación privada, ¿no?, que se organizaban desde un proyecto pedagógico que tenían y que ahora, bueno, compiten con proveedores. Y hay lugares como Maldonado, por ejemplo, donde habría que poner la lupa, ¿no? Sí, sí. De qué está pasando ahí, ¿no? O sea que ahí hay todo un tema también que, bueno, para otros profesionales. Tal cual. Y bueno, y también una cosa que yo no quería dejar de mencionar, que me parece muy interesante cuando vos, por ejemplo, hablás que ya lo habías mencionado, ¿no?, del neoliberalismo pedagógico y su carácter transnacional, y cómo esto corresponde también a intereses políticos neoliberales. ¿Cómo pensar también en ese terreno político una transformación educativa que enfrente también todo esto que hemos venido hablando, ¿no? De carácter transnacional en ese sentido. Uh-huh. Sí. Bueno, ahí también hay temas importantes a mirar con atención ahora, ¿no? Hace unos años un diputado del Partido Nacional por Maldonado presentó un proyecto que por ahora no ha prosperado, pero a principios de este año se mencionaba que podría venir un decreto de presidencia que por ahora no ha venido, que tenía que ver con flexibilizar, por ejemplo, los requerimientos para la instalación de universidades privadas transnacionales, ¿no?, proveedores transnacionales de educación universitaria o de cursos, enseñanza universitaria. La propuesta que estuvo en el que está, o no sé ahora en qué está, pero que propuso el Partido Colorado de una universidad virtual del Uruguay, que si bien era pública, tenía un enfoque precisamente mercantil, ¿no?
son todas perspectivas que procuran precisamente eso, ¿no? Ya no solo auxiliar con fondos públicos a través de la renuncia fiscal a la educación privada, que era la situación que vos mencionabas hace un ratito, sino también lograr transformaciones más estructurales, ¿no? Que en su dirección tendencial vayan transformando un sistema educativo como el uruguayo, que es público, aunque la privatización, ¿no?, como mencionabas, tenga periodos de empuje y haya nuevas normativas como la LUC y otras que procuran aumentar el peso simbólico de la educación privada en la institucionalidad y aumentar los instrumentos para transferir fondos públicos al sector privado, ¿no? Pasa ahora, ¿no? El Consejo de Formación en Educación transfiere fondos a la universidad, a la ORT, a la Universidad Católica, ahora la Católica se bajó, pero a la Universidad de la Empresa para formación docente, ¿no? Sí. La Universidad de Montevideo también. La Universidad de Montevideo. Entonces, bueno, un sistema que era público, más allá de estas cosas, autónomo, más allá de que la autonomía, ahora también, ¿no?, que el ministro parece ser el que gobierna la educación, también está lastimada, pero bueno, así es el sistema. Y coordinado, aunque la coordinación sí que esa se estalló totalmente, siempre fue complicada, ¿no? Siempre fue dificultosa, pero ahora está bastante estallada. Más allá de eso, esa era la clave como de la estructuración de un sistema, ¿no? Público, autónomo, coordinado. Bueno, muchos de los cambios que ha hecho el actual gobierno, la LUC sintetizó muchos de ellos, pero no solo. Por ejemplo, en la última rendición de cuentas se cambió la organización de la Comisión de Acreditación de la Enseñanza Terciaria. Ah, mirá, eso pasó totalmente desapercibido. Pasó bastante desapercibido, sí. Y ahora por primera vez los votos de las universidades privadas y del ministerio juntos son suficientes para acreditar una carrera, y aunque la Universidad de la República vote en contra. Eso es la primera vez que pasa, ¿no? Porque cambiaron la alteración de la correlación de fuerza de la... Entonces, y eso no fue la LUC, eso fue ahora, una rendición de cuentas, ¿no? Entonces, digo, hay varias transformaciones que no es que transformen ahora un sistema en este sentido, pero tendencialmente muestran un intento, creo yo, de una transformación estructural del sistema educativo hacia un sistema mixto, público-privado, en competencia de proveedores, donde el Ministerio de Educación y Cultura, a través de mecanismos de evaluación, gestione esa competencia, ¿no? Y cada ministerio que vaya cambiando, según el gobierno, va a orientar la política estatal uruguaya. Y sí, no tenemos ese sistema funcionando. Sí es el que funciona en otros países, ¿no? Y allí hay distintos mecanismos, el de vouchers y otros, ¿no? Pero es el sueño de Da Silveira, pero, ¿no? Si uno analiza el pensamiento político de Da Silveira, que incluso está a favor del homeschooling, ¿no? de la educación en el hogar, y también que eso es todo otro mecanismo de priorización educativa, ¿no? Y de muchos de sus asesores, ¿no? Como pienso en Claudio Rama, etcétera. Y uno analiza qué pasó en este tiempo. Creo que esa es la mirada, esa es la visión, ¿no? Claro. Y bueno, contra esa visión hay que ir, digamos. Todo su trabajo académico fue intentar denostar la educación pública, ¿no? La de Pablo Da Silveira. Pienso en su tesis, por ejemplo. Sí, bueno, él es un intelectual orgánico, digamos, ¿no? Del neoliberalismo, ¿no? Es así, es un intelectual que pertenece a la red Atlas, que se formó con Ramón Díaz, ¿no? Y bueno, y su pensamiento educativo tiene esa matriz, ¿no? Indudablemente, ¿no? Eso está escrito. Así es. De su puño y letra. Y también yo no quería dejar de mencionar una cosa que también me parece fundamental para los tiempos actuales, que es también cómo, digamos, la articulación, educación y trabajo, que un poco lo mencionabas tú en la primera dimensión de los ejes por el porvenir de pensar estas cosas,
cómo también pensar que, bueno, en las propuestas pedagógicas es una necesidad de, bueno, el para qué, es para que sea gente que se forme para el trabajo, que luego uno ve los índices de desempleo juvenil y no corresponden con... No ha dado resultados, hay un 33% de desempleo en los jóvenes y además es trabajo sumamente precarizado, pero digamos, está esa dimensión, pero también está la otra dimensión que es la competencia del trabajo con la educación, ¿no? Pienso en un día, hoy en día que tenemos un grave problema social en la sociedad, o sea, hay mucha pobreza, mucha crisis social, bueno, como para, por ejemplo, una persona joven tener que elegir o entre y trabajar en un supermercado o terminar el liceo, la necesidad le va a llevar a ir a trabajar en un supermercado. ¿Cómo podemos también articular la necesidad real del trabajo con la educación y también pensar el trabajo incluido en la educación, pero desde una perspectiva que sea un eje más, no que estudies para tener que trabajar, sino que también estudies para formarte como persona, como ciudadano y que te interpele y te transforme, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, ese es otro eje fundamental, ¿no? A pensar. Por un lado, creo que lo que muestra esa problemática que describís es que una perspectiva de transformación no se agota en la escuela, digamos, no se agota en la educación, ¿no? Como cierto discurso liberal busca generalmente plantear, ¿no? Esa idea, ¿no? La sociedad funciona por leyes incuestionables y la educación es la que debe, en todo caso... Y por las pruebas PISA, además, ¿no? Y las pruebas PISA son la demostración que va diciendo, bueno, esto hay que ir más para allá, más para allá, ¿no? Son el instrumento, digamos, ¿no? Pero recordaba cuando Miguel Soler vino a Uruguay, volvió a Uruguay en el 2005, a contribuir con el proceso educativo y social que se abría en ese momento. Escribió un texto muy breve que se llamaba Uruguay en emergencia socioeducativa, ¿no? Lo educativo era un elemento muy importante, más en una perspectiva donde, bueno, entre los objetivos que Miguel planteaba era llevar a cero el hambre infantil, ¿no? Bueno, hoy tenemos una cantidad de problemáticas que el Uruguay necesita atender y que impactan directamente la educación, ¿no? El problema de la pobreza infantil es quizá el más importante. El problema de la desigualdad, ¿no? Que es la forma de abordar también políticamente el problema, pero bueno, el problema de la pobreza, de la segregación, de la desigualdad, el problema de la violencia, sí, de la fragmentación territorial. Perdón, ahí te quería acotar, son alarmantes los números de los estudios que salieron de la cantidad de adolescentes que sienten temor al ir a su centro educativo, ¿no? Sí. Y bueno, hay un estudio que hicimos en el PIM con la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Sociales, el Observatorio de Seguridad Alimentaria y la Escuela de Nutrición, hace un año y medio, a partir de situaciones que detectábamos, ¿no? Que en las redes educativas del territorio, de la zona de Bella Italia, Punta de Rieles, cosas que nos comentaban los educadores, ¿no? Situaciones que vivían, gurises que se desmayaban. También lo que encontramos fue un porcentaje muy alto, de casi un 40% de inseguridad alimentaria en adolescentes de esos barrios, ¿no? Vos hablabas de los niveles de desempleo juvenil y bueno, ahí vamos, y el tema de la violencia está también muy, muy fuerte, ¿no? Entonces allí hay una cantidad de problemas que hacen a una situación que la educación por sí sola no puede transformar. Entonces, bueno, una perspectiva precisamente estratégica de transformación de esas realidades debe contar con la educación, pero no debe exigirle a la educación y a los educadores que lo resuelvan, ¿no? Y luego sí está cómo desde la educación se piensa y en las perspectivas pedagógicas las relaciones con el trabajo, las relaciones con el afuera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que precisamente, ¿no? Esto, hay cierto legado gramsciano que se podría retomar allí, ¿no? Es decir, bueno, el trabajo como estructurante
de una relación transformadora con el mundo. Y aquel programa, ¿no?, de la escuela única, diría, ¿no?, de Gramsci, donde no se reprodujera la división entre quienes estaban destinados a gobernar la sociedad y por tanto podían tener acceso a los conocimientos científicos y artísticos, y quienes por el contrario deberían tener una educación solamente técnica, ¿no? Él hablaba de una educación única, ¿no? Decía Gramsci, la meta debería ser que cualquier hombre pueda convertirse en gobernante, ¿no? En un sentido de esa naturaleza, creo que debería pensarse una perspectiva de educación de izquierda, ¿no? Está muy bueno. Y además, para ir cerrando, me parece que está bueno también, como para conclusión, digamos, pensar la educación pública en un orden estratégico también necesita de una integralidad con un pensar del Estado estratégico, ¿no? Que creo que eso hace falta mucho, pensar un proyecto de Estado en tanto educación, salud, vivienda, trabajo, y cómo desde lo público se puede trabajar todo en potencialidad, justamente porque la educación no va a poder resolver la pobreza, por ejemplo. Va a ser un gran agente también de articular con la sociedad, pero no se le puede pedir todo. Pero yo creo que si todo tiene un mensaje estratégico que tiene su conexión, creo que va a ser mucho más fácil, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, y con eso tiro otra, pero no para desarrollar ahora, sino para otra oportunidad, que es, en relación al Estado, bueno, habría otro lío, ¿no? Y cómo poder pensar lo público, pero también lo común, ¿no? Tomando otra de las conversaciones que vos tuviste con Gaby. Y pensar la profundización de lo público y la expansión de lo común en lo educativo más allá del Estado, ¿no? Opa. Es decir, más en esta estructuración de educación pública versus educación privada, cómo poder pensar también las experiencias de educación cooperativa, que hay experiencias muy ricas y que también deberían estar en una conversación como la que estamos teniendo. Ay, yo estaría encantada que sigas desarrollando, Agustín. Te puedo pasar nombres de invitados, especialistas en el tema. Perfecto, estará incluido en algo en qué creer. Mirá, con Amparo dejamos la vara muy alta porque hicimos casi 2 horas. Así que la próxima, si querés, lo traemos también y le damos 3. Bueno, a mí me gusta siempre preguntarle a los invitados antes de terminar, porque me ha pasado, yo qué sé, decir, ay, me hubiese gustado decir esto también. Les pregunto, ¿les quedó algo por el tintero que les gustaría decir antes de retirarse del programa? Bueno, hablamos de muchas cosas. Creo que por ahora está bien así. Después conforme? Sí. Bueno, nada, muchas gracias. Y bueno, y felicitaciones por este espacio que está súper interesante y bueno, hoy donde estos contenidos más tipo charla TED hacen imposible profundizar, ¿no?, en ideas complejas, un espacio como este lo permite, así que bueno, está muy bueno. Muchas gracias, Agustín. Bueno, bienvenido acá siempre. Muchas gracias. Bueno, y yo me despido de ustedes. Soy Julieta Zidane. Esto fue Algo en qué creer. Y nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas acá, donde siempre, en Caras y Caretas TV.